Tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Espero que todos muy bien. Les doy Buenas la, tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este webinar organizado por AMCOM México para hablar un poquito del sistema Volute deshidratador de lodos. Vamos a dar un par de minutitos mientras terminan de integrar el resto de los asistentes, pero mientras tanto, bueno, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto, es que me habían puesto en área mute. Eh, le damos nuevamente la bienvenida. Vamos a esperar unos par de minutitos mientras se integre el resto de las personas al este webinar. Por ahí sí nos hicieron el favor de llenar un formulario con bastantes preguntas interesantes en las cuales pues, son de los tópicos que queremos despejar el día de hoy en este webinar sobre todo cuál es la mejor tecnología, cuáles son las capacidades de nuestros equipos, eh, cuáles son el porcentaje de deshidratación que alcanzan nuestros productos, si es amigable con el medio ambiente, si es cuestión económicamente atractivo, costos, y más que el punto de costos, platicar un poquito de los beneficios, costo-beneficio del producto contra otras tecnologías. Eh, y todo ese tipo de preguntas nos sirvió mucho para dar línea a esta presentación. A continuación, voy a presentar al ingeniero Benjamín Robles, quien va a ser nuestro moderador y nuestro expositor el día de hoy. Él es ingeniero mecánico eléctrico, cuenta ya con 16 años de experiencia en plantas de tratamiento a lo largo, como AMCON y tecnología Volute. También tiene 11 años especializados en el sistema de deshidratación de lodos, con más de 90 proyectos implementados en México y Latinoamérica, y que en la actualidad ya podemos decir de estos 90 suman hasta 120, considerando los que han hecho fuera de México en la parte de Centroamérica y Latinoamérica. Él forma parte del comité directivo de AMCOM México. AMCOM es una marca de origen japonés que se dedica al desarrollo y equipos exclusivamente de deshidratación, por lo tanto es punta de lanza en todos los sistemas deshidratadores de lodos. Le damos la bienvenida a Benjamín. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que sea de mucha utilidad esta sesión de información. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Su servidor Benjamín Robles, un gusto tenerlos aquí en este webinar como tal. Realmente, Carlos, ¿vamos a esperar unos minutitos más Ujú. o ya vamos a comenzar? Pues vamos con 5 minutos. Eh, Pudiéramos comentar un poquito también ahí sobre, si quieres, damos un par de minutitos más a ver si se integra alguien más y no se pierde esta información. Vamos a tener una sesión al finalizar la presentación de preguntas y respuestas, en donde pudiéramos platicar un poquito más a fondo de las dudas que vayan surgiendo con ustedes, eh, algunas típicas que se puedan generar y que nos va a servir también a nosotros si nos pueden ir poniendo en el chat algún tipo de industria en la cual se encuentran ustedes. Si actualmente cuentan con algún deshidratador y qué tecnología es, qué aplicaciones le dan a los deshidratadores en caso de estar interesados, o en qué área se aplicará si en un sistema primario o un secundario. También otro tipo de preguntas que tienden a hacer, pues son los equipos periféricos que van integrados al sistema Volute, o también vamos a platicar las dimensiones y modelos que manejamos en nuestra línea. Todo este tipo de preguntas nos los pueden ir haciendo, ya sea en el chat, para ir concentrando estas preguntas y hacerlas la lluvia de sesión al finalizar de la presentación. ¿Vale? Y yo creo que ya dimos 6 minutitos. Benjamín, no sé si gustas comenzamos. Ok, integrado.
Igual ahorita, por ejemplo, veo que está aquí Natalie, Jesús Cervantes, el ingeniero Jorge Octavio, Luis Mendiola. Me gustaría darle todavía otros 2 minutitos. Ingeniero, no sé si todos estén ahí, que me escuchen perfectamente. Entonces, la idea de llevar a cabo este tipo de eventos es justamente como para darnos a conocer un poco más sobre de qué trata la tecnología, cuáles son la parte de los beneficios, la cuestión de los alcances que podemos tener en relación al tipo de aplicaciones, a la cuestión de cómo podemos sustituir una tecnología por otra, la temática, ya hablando en términos comerciales, de lo que viene siendo como el retorno de la inversión, cuando uno va y ofrece a una empresa siendo uno integrador, o que de alguna manera, si alguno de ustedes se dedica en el tema de desarrollar ingeniería, pues es también una parte fundamental en la cual nosotros buscamos el poder llevar a cabo ese acompañamiento con ustedes para poder llevar esa selección adecuada dependiendo del tipo de proceso. Entonces, dentro de este webinar, lo que se explica principalmente es la parte de cómo podemos integrar la tecnología en específico a cada uno de los procesos. Y una parte que sí me gusta resaltar es que dentro de la parte de los equipos japoneses, que en este caso son de la empresa de Amcon, es que a diferencia de cualquier marca en relación al mercado, marcas premium obviamente, hablando de un tema de una marca como Hoover, Andritz, Alfa Laval, GEA, etcétera, Amcon se dedica única y exclusivamente al tema de la deshidratación de lodos, lo cual marca una diferenciación en el sentido estricto de que nosotros desarrollamos la tecnología conforme ha ido avanzando, obviamente, en este tiempo, incluso hasta los procesos nuevos, para fin de poder determinar una máquina adecuada y no tener una máquina que, vamos a decirlo, un filtro banda que se conoce de hace 40, 50 años, yo creo que unos 45 años más o menos, que es aplicable para lo que se pueda, ¿no? Entonces, igual el tema de la centrífuga o el filtro Pence. Entonces, lo que Amcon desarrolla año con año es buscar específicamente tanto si ya se tiene una línea, algún tipo de accesorio adicional para que pueda complementar un proceso que ya ha cambiado o que se ha desarrollado un nuevo proceso. Y esa es la parte que realmente pocas tecnologías o pocas marcas se puede decir que lo tienen, ya que no es un producto para todo. Entonces, entendiendo que puede haber diferencias de modelos o de tamaños, Amcon lo que hace es diferencias de diseños para cierto tipo de equipo en específico o proceso. Entonces, vamos a arrancar ahorita con la presentación. Vamos a poner lo que es la presentación para este webinar. Más, permítanme un segundito. ¿Se ve perfecto se ve bien la imagen como tal? Sí, Sí, se ve bien. Perfecto, ok. Entonces, el tema de hoy es la nueva era en la deshidratación de los lodos. Primero que nada, ¿quién es Amcon? Amcon es una empresa japonesa establecida en el 74, la oficina central se encuentra en la ciudad de Yokohama. Nosotros tenemos también lo que viene siendo oficinas en Praga, en la República Checa, y las fábricas o de donde se pueden venir los equipos en producción puede ser principalmente en Japón o en algunos casos, dependiendo por el tipo de la logística, si entramos por el Golfo, se pueden traer los productos directamente a la República Checa. Entonces, el eslogan de Amcon es Amenity and Convenience, que es la cuestión de poder proveer amenidad y conveniencia a través de nuestros equipos de diseño exclusivo para aplicaciones municipales o industriales. Entonces, esa parte del logo que tenemos, que son como los dos ojos, es siempre estar enfocados el uno a uno para poder brindar la mejor opción en cualquier tema de deshidratación de los lodos. Entonces, siempre nos preguntamos por qué el deshidratar los lodos es tan importante. Si nosotros tenemos la fábrica como tal o el agua municipal, el agua que proviene de una casa, de cualquier tipo de industria, regularmente siempre llega o debería llegar a una planta de tratamiento, la cual, pasando todo el proceso
el agua, vamos, por todo el proceso de la planta de tratamiento, pues generamos lo que viene siendo el agua tratada, ¿no? La cual ya se puede disponer directamente a la parte final para riego, para un río, etcétera, etcétera. Pero siempre en todo proceso, ya sea sanitario, municipal o industrial, siempre tenemos una generación de lodo, que regularmente siempre comenzamos teniendo este lodo con un porcentaje desde el 1 hasta el 5%, si viene de un DAF, 8% en algunos casos. Y para eso existe la parte de la tecnología de deshidratación, la cual nosotros podemos garantizar en procesos estándares el porcentaje del 70 al 85%, hablando de un lodo sanitario, por ejemplo. Entonces, hay aplicaciones donde nosotros tenemos, por ejemplo, el proceso de pinturas en un Mazda, en un Toyota, en un Ford, donde hemos obtenido humedades hasta el 50% con la máquina. Entonces, esta máquina como tal siempre regresa el agua al proceso primario para que posteriormente obtengamos el subproducto, que en este caso viene siendo la torta de lodo, ya deshidratada como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda alguno de los asistentes? No, se entiende perfecto. Muy bien. Entonces, la deshidratación de lodos es inevitable y es para reducir el impacto en el medio ambiente, así como los costos de disposición. Que siempre, yo comento, en todo tratamiento de agua, los costos más elevados siempre son la energía, en el caso, digamos, de una planta sanitaria, los sopladores, el tema de la disposición de lodos, obviamente, y la parte de lo del polímero. Entonces, ¿por qué tenemos que elegir o hacer una buena selección de un equipo? Entonces siempre nos preguntamos nosotros, ¿por qué un volute? Entonces, si el cliente o el usuario final desea tener un equipo o un diseño con ahorro de energía, que sea muy bajos costos de operación, bajos consumos de electricidad o mantenimiento como tal, yo en ese momento puedo decir sin ningún problema que tendría que olvidarme de pensar en buscar una centrífuga. La centrífuga es un equipo con un alto costo energético, y debido a la naturaleza del funcionamiento, que pueden trabajar desde 3.000 hasta 4.500 RPM, según sea el caso o la aplicación, pues realmente genera siempre un desgaste, que si ustedes tienen un cliente que tenga un mal pretratamiento, que casi no pasa en México, pues regularmente siempre se va a toda la parte de basura, sólidos, lodos primarios como tal, siempre terminan yéndose a lo que es la parte del tema de los lodos. Entonces, generan un desgaste, una fricción o una abrasión excesiva, por lo cual siempre termina siendo un tema de mantenimiento, que es un problema y un costo para la operación de la planta de tratamiento. Entonces, si ustedes buscan también un equipo que tenga una estructura libre de obstrucciones, que pueda procesar lodos con una cantidad alta de grasas y de aceites, prácticamente tendrán que olvidarse del filtro prensa. El filtro prensa funciona por medio de unas placas, que cada placa tiene una malla o una tela filtrante, la cual, si se tienen características donde no se le da un buen acondicionamiento al lodo, esta pierde su permeabilidad y prácticamente deja de filtrar o terminas teniendo puras diarreas cuando abres la máquina. Otra de las cuestiones muy importantes que hay que mencionar en el filtro prensa es que no es un proceso continuo. Entonces, el Voluto ofrece una operación continua y de buena calidad en la deshidratación de los lodos. Si quieres una fácil operación 24/7, automática, que tenga todo integrado en un diseño compacto, donde no se requiera de un tanque de acondicionamiento por separado. ¿A qué me refiero con un tanque de acondicionamiento separado o un proceso aparte? Es una mesa de espesamiento, o donde le tengan que estar agregando polímero al tanque de lodos, esperar a que se sedimente, o por pura sedimentación quitarle el agua clara para medio espesarlo y mandarlo ahora sí al deshidratador, que en este caso sería un filtro banda. Tendríamos que olvidarnos de ese problema. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos un equipo que tiene integrado dos equipos en uno, que viene siendo una mesa de espesamiento y la parte del deshidratador de lodos como tal. Esto siempre es en espacios muy compactos, con altas capacidades. Tenemos alrededor de 18 equipos diferentes, con 4 diferentes series, 4 o 5 series dependiendo, donde podemos hacer esa adaptabilidad a cualquier tipo de proceso,
teniendo ya hasta ahorita estos 4 beneficios en un solo equipo. Si quieres tener un equipo, o estás pensando en este caso, como en un tipo de screw press, que hay ya muchos equipos o copias en el mercado, pero lo quieres que sea disponible para lodos finos, donde no requiera lo que hablábamos, esa parte del espesamiento previo, y que tengas incluso la capacidad de poder tomar los lodos directamente de un reactor biológico, tendrás que olvidarte de la tecnología screw press, que en este caso puede ser la tecnología alemana como la Hoover, que todo el mundo conoce. Entonces, Hoover o este tipo de screw press, que hay diferentes marcas, la gran diferencia que tienen es que su cilindro realmente no trabaja por medio de anillos como nuestro equipo. Su equipo prácticamente viene siendo una criba o es una canasta, donde solamente con esa perforación o la malla tipo Johnson que manejan, si tú tienes un lodo demasiado fino y no tienes el suficiente tiempo de reacción para poder flocular, vas a tener una fuga de sólidos excesiva, o si tienes un lodo que está con alto contenido de sólidos o grasas, esa malla, la malla tipo Johnson que tienen estos equipos, tiene una saturación excesiva, entonces prácticamente vas a empezar a transportar agua hasta el final de lo que viene siendo el equipo como tal. Si a toda esta parte, dentro de las cuestiones importantes para poder operar una máquina y que sea costeable, olvidé mencionar que, por ejemplo, en el caso del filtro prensa, en el filtro banda, perdón, y en este equipo también, en el screw press de tipo Hoover, sí tenemos una alta cantidad de consumo de agua. Y yo pregunto, ¿alguna vez a ustedes les ha tocado algún cliente donde piense que, por ejemplo, por estar lavando un filtro de banda, que todo el tiempo cualquiera que haya visitado una planta de tratamiento, perdón, donde tengan un filtro de bandas, siempre están tirando agua, aunque no esté trabajando el equipo o no le estén metiendo lodo, siempre están tirando agua? Y muchas de las veces me ha tocado a mí que me dicen, no, lo que pasa es que utilizamos agua tratada. Y me pregunto yo, pues el agua tratada no cuesta. O sea, tú imagínate que por cada metro de ancho de banda gastas alrededor de 7 metros cúbicos por hora, cuando yo puedo gastar 50 litros, 100 litros, o puedo no utilizar agua durante todo el prensado y solamente hasta el final del proceso, donde ya voy a dejar de prensar lodo, ya puedo lavar la máquina. Entonces, toda esa cantidad, si ponemos un filtro de 3 metros de ancho, que son de los más grandes que existen en el mercado, prácticamente son 21 metros cúbicos de agua solamente para lavar la máquina. Y si eso lo multiplicas por todas las horas de operación, pues prácticamente tendrías que utilizar, o es el equivalente a una planta de tratamiento pequeña de unos 3 a 5 litros, solamente para volver a tratar el agua que utilizaste para lavar una máquina. Entonces, todo ese tipo de situaciones, Japón se ha enfocado realmente en poder diseñar un equipo que pueda ofrecer una amplia gama de aplicaciones en cualquier tipo de industria o plantas municipales, por la cual estamos conscientes y seguros que el Volut es la mejor opción hasta este momento para el tema de la deshidratación de lodos. No sé si alguno de los asistentes, yo no puedo ver la pantalla, tenga alguna pregunta ahorita hasta el momento o alguna duda sobre esta explicación, si les hace sentido como tal. Me gustaría poder escucharlos. Acá se entiende perfecto. Ah, Ok. hay una mano levantada. No, ya la bajaron. Sí, bueno, a mí me gustaría nada más agregar, digo, estos webinars se enriquecen y se vuelven muy interesantes conforme ustedes van generando preguntas y la idea pues no es que sea un monólogo, más bien la idea es disipar esas dudas que tienen. Entonces realmente los invitamos a que participen, generen dudas, expresen. Estoy seguro que alguna duda que tengan ustedes, seguramente más de alguna persona las tiene por ahí. Y bueno, sobre todo eso, que no se vuelva esto un monólogo y no sea aburrido, ¿no? Sale. Adelante, Benjamín. Sí, muchas gracias. Bueno, en este caso, lo que explicaba al inicio de la sesión es que una de las cosas que diferencia mucho a Ampton de cualquier tipo de marca como tal es la evolución en toda la parte de los equipos. Entonces, si yo pusiera un filtro, una centrífuga de hace 30 años,
la centrífuga voy a tener la misma fotografía durante todos estos años. Quizá han cambiado algunos detalles, algún tipo de rodamiento, etcétera, pero la máquina es la misma. Igual aplica para el tema de los filtros banda. Filtro banda, ya ahorita hay con mesas combinadas, que es la parte del espesamiento con la deshidratación, pero prácticamente viene siendo la misma máquina, ¿no? Entonces, Ancon aquí, alrededor de toda la parte de la evolución de las máquinas que se han generado, como pueden ver, tenemos mucha variedad de equipos, tipos de aplicaciones o especificaciones para cada tipo de proceso de lodos que se tiene en el mercado. Entonces, eso es una de las cosas que siempre marca la diferencia como tal en el mercado. Les voy a hacer la presentación de las principales series que se han adaptado aquí al mercado mexicano, en el cual uno de los principales punta de lanza que iniciamos desde 2010 aproximadamente es la parte de la línea FS. Anteriormente se llamaba ES, pero ya ahorita es FS. Entonces, la parte de esta línea o lo interesante es que puede procesar lodos con una concentración inicial desde el 0.2%. El 0.2% es la concentración que se suele tener típicamente desde un reactor biológico como tal. Entonces, esta máquina empezamos a instalar muchísimas unidades en México. Surgieron posteriormente, hasta hace algunos años, los equipos chinos, y todos los equipos chinos se han basado o siguen basándose solamente a esta serie, que es una serie de las más viejas que tenemos, pero aún así, para lo único que les ha dado como tal es para tratar de copiar esta serie como tal. Esta serie se puede aplicar, era como el estándar para temas sanitarios, municipales, metalmecánica, lácteos, cárnicos, etc. Pero posteriormente, cuando empezaron a florecer las marcas chinas, Amazon decidió dar una nueva revolución en el diseño y se inventó lo que es la línea GS. La línea GS tiene una característica específica que la verdad ha funcionado muy bien para todo el tema sanitario, todo el tema municipal, ya que esta máquina funciona para lodos con una concentración que sea menor al 2% de entrada. Esto debido a que esta línea cuenta con un sistema de preespesamiento en el cual podemos elevar la concentración de lodos de entrada del 0.2% hasta el 4% solamente en su tanque de floculación. Este equipo tiene un sistema patentado que le llamamos TFU, que significa Thickening Flocculation Unit o la unidad de espesamiento, la cual permite incrementar desde el 0.2 hasta el 4% solamente en este tanque. Desde aquí ya empezamos a deshidratar. Y eso es una ventaja que nos da para los lodos que son de sanitarios o municipales, ya que regularmente la humedad que puede entregarte un filtro de bandas es más o menos bien operado, 80%. Lo típico, 82, 83% es uno de los como márgenes o tipos de humedades que suelen entregar. Con la línea GS, nosotros podemos bajar por abajo del 80%. Entonces, otro de los beneficios que le dimos al usuario es que si tenemos, por ejemplo, un modelo, este es un GS 132, el mismo modelo, pero en la línea FS ofrece un 50% mayor capacidad en la GS. Entonces, de pronto me dicen, oye, ¿sabes qué, Benjamín? Fíjate que si mi equipo vale 100 pesos, el equipo chino vale 70 pesos, 30% más barato, ¿ok? Es 30% más barato, pero el mismo equipo que tengo yo aquí me da un 50% de mayor rendimiento o capacidad al momento de poder procesar versus la copia china, que es basándose a la FS. Entonces, si hacemos esa comparativa, hay muchísimas aplicaciones donde yo en vez de venderles este 132, les puedo vender un 131 solamente con un cilindro, lo cual es más barato y se adapta perfectamente a las necesidades que el cliente necesita como tal, sin tener que exponerse a la temática de comprar un equipo de baja calidad, que en este caso sería un chino. No sé si queda claro esa explicación entre la línea FS o la GS. Sí, Aquí, por ahí. Adelante. José Luis, perfectamente. Hay una pregunta, precisamente, Benjamín, de Luis. No sé si nos quieras compartir.
Sí, me gustaría que nos puedan explicar técnicamente o mecánicamente qué es lo que sucede en la parte de espesamiento de lodos y qué es la que sucede en la siguiente parte. No sé si ahorita o posteriormente, ¿verdad? Pero sí, sí, sí me gustaría que se nos diese una explicación de cómo funciona mecánicamente el preespesamiento y el posterior espesamiento, si es que se puede. Ok, Gracias. claro, con todo gusto. Mire, por ejemplo, Carlos, te voy a pedir un favor. ¿Puedes abrir el catálogo general de AMCO, por favor, mientras voy haciendo la explicación? Para que nada más puedas compartir brevemente ahorita que te dé la indicación. Claro. Ok, mire, ingeniero, aquí, por ejemplo, esta máquina lo que hace es ingresamos el lodo a lo que viene siendo este tanque, el cual tiene la opción en la línea GS. Cuando no se tiene una digestión de lodo, por ejemplo, siempre es un problema poder prensar ese lodo, porque no tiene Ok. una estructura, no tiene una mineralización, no tiene la digestión, entonces es más difícil poder prensar. Es como si yo quiero, por más que exprimas una gelatina, en un medio físico vas a llegar a un punto en donde ya no le vas a poder sacar más agua. Ujú. Entonces, lo que hizo Japón fue, en la línea GS, aquí tenemos un motor y aquí tenemos otro motor. En Ok. este motor tenemos un tanque pequeño de mezcla rápida, donde si ustedes le agregan una mínima cantidad de cloruro férrico, le Ok. dan una perfecta estructura al lodo para que cuando pase al siguiente tanque donde está el TFU, que es el sistema de preespesamiento, aquí tenemos como un cilindro pequeñito, aquí, que está girando a la par de las paletas del agitador, Ok. donde nosotros filtramos agua desde aquí, se va a este tanquecito donde se ve una pequeña como, como tapita. De aquí yo Ok. filtro, Correcto. filtro y se va a este tanque. De este Muy tanque bien. ya podemos sacar lo que viene siendo el agua y es la manera en que nosotros estamos espesando. Desde el 0.2 de entrada, tanque de un reactor, hasta el 4% porque ya le estoy quitando toda esa agua. Entonces, en vez de enviar todo el lodo con el agua, el lodo floculado con el agua directamente al tornillo, ya solamente le mando un lodo espesado. Y eso me permite que con el tiempo de residencia en el cual el lodo es transportado mediante el tornillo y el cilindro, obtenemos una mejor sequedad que también nos ayuda mucho con la parte mínima que le agregamos de cloruro férrico. Si no se agrega cloruro férrico por temas de que no quieren tener químicos, etcétera, Ajá. ese preespesamiento me ayuda a darle mejor estructura para poder ser prensado de una manera más eficiente. No sé si fui claro con la presentación o la explicación. Muy bien. Perfecto. Ok, Carlos, ¿ya tienes el brochure de catálogo de Amcon abierto? Sí, ya está Ok, abierto y está compartido. ok. Nada más, yo no lo veo. A ver, voy a salirme un poquito. Dame un segundo. Ok, vamos a irnos a la siguiente página, donde está la línea GS. Ahí. Ok, si hacemos zoom en esta parte, aquí se ven los dos motores. Nosotros ingresamos el lodo, llega al primer tanque donde tenemos una mezcla rápida para homogenizar el mismo. Aquí podemos agregar lo que viene siendo ese coagulante o ese sulfato férrico. Y posteriormente, cuando llegamos al segundo tanque, este sistema que se ven aquí, estos anillos en horizontal, es por Ajá. donde se filtra el agua del lodo floculado. Y esta Ok. tenemos la salida del agua filtrada. Por eso es que espesamos. Si ustedes se ven en la imagen, aquí ya se ve el lodo concentrado arriba, que es el que se va directamente al tornillo. Ok. Y a diferencia del chino, ¿lo puedes irte a la otra imagen, Carlos? Es para el otro lado, donde está el FS. Ahí. El chino es o sea, la copia antigua, digamos, del volute. Si se fijan aquí, la cantidad de agua y lodo siempre se va a ser mayor. O sea, le enviamos todo el agua y el lodo floculado al tornillo. Esa es la gran diferencia que tiene una serie de la otra. No sé si fui claro con la explicación. Sí, está claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, voy a proseguir con la presentación. Listo. Ok. Ok. Por último, tenemos la parte de la línea dúo. Esta línea
se creó pensando justamente en que ya con la línea FS o la GS podíamos tener lo que era la parte de municipales o temas industriales. Regularmente a la línea FS, cuando teníamos un tema de metal mecánica, una parte de cárnicos, algún tema industrial de pinturas, Amcon desarrolló una serie de accesorios que eran los que se adaptaban prácticamente aquí al cilindro para poder tener una aplicación o una operación eficiente. Aquí también incluye mucho el tema de la parte de los lodos que vienen de una potabilizadora, que regularmente se tratan mucho con filtros banda, pero al tener problemas de que es un lodo muy fino y arcilloso, si tienen problemas, si tienen alta compactación, la parte del desgaste de los rodillos, la parte del desgaste de las bandas, obviamente el mantenimiento de 1000 chumaceras que tiene siempre un filtro de bandas. Entonces, el tema del volute se generaron diversos tipos de accesorios para que pudiera trabajar, el desgaste sea mínimo y pueda tener una vida útil por muchos años. Pero siempre estamos hablando de un costo operativo o en el tema de las refacciones. Volut desarrolló o Amcon, perdón, una línea que la llamamos la línea Duo. Esta línea ofrece principalmente 3 beneficios. La primera es el muy bajo desgaste en las piezas de desgaste, valga la redundancia, ya que ya en este equipo se cuentan con 2 tornillos dentro de un cilindro y esos 2 tornillos lo que facilitan es una parte que se quiebra el lodo ya floculado, que en este caso si tenemos fibras, arenas, las puede transportar perfectamente, abrir espacios entre lo del lodo que se va compactando con un muy bajo desgaste como tal. Típicamente, igual lo voy a hablar un poquito más adelante, un equipo Volut se tiene que revisar, no cambiar cada 20,000 horas. Por ejemplo, los anillos, revisarse cada 10,000 horas y el tornillo cada 20,000 a 30,000 horas. Con el tema del dúo, son 70 a 100,000 horas. Entonces, la vida útil del equipo es muy prolongada a diferencia de las demás series. Y con esta no es que desplacemos a la línea FS o la GS. Simplemente es una línea que está especializada para temas como, por ejemplo, las tequileras, vinícola, papeleras, donde tenemos una alta cantidad de fibras, la potabilizadora que genera desgaste por los arcillosos, recicladoras de plástico, no sé, basura, etiquetas, temas de pegamento en pinturas, lodos 100% primarios. Eso es para lo que se diseñó esta máquina como tal. Otra de las cosas que tiene como ventaja esta máquina es que se integra un mezclador en línea, ya sea estático o dinámico, junto con el mezclador adicional. Y con esto hemos hecho análisis de consumos de polímero, donde tenemos aproximadamente un 15% de reducción en el consumo del polímero versus cualquier tipo de tecnología como tal. Entonces, la parte eficiente, digo, el mezclador dinámico o estático no es algo que se inventó hace 2 años, sino la cuestión de cómo se implementa y se refuerza la floculación para poder ser prensado posteriormente es lo que nos ayuda a poder reducir los volúmenes. En un filtro banda se suele tener un tanque donde está la bomba, se envía a lo que viene siendo una parte de una mesa de espesamiento, se aplica polímero, hay bombeo, electricidad, mantenimiento, etcétera, consumo de agua, y ese lodo se regresa a un tanque digestor. Entonces, del tanque digestor, si tienen digestión o un tanque de almacenamiento, vuelven a bombear para volver a gastar en electricidad, en bombeo, mantenimiento, polímero nuevamente, y de esa manera ya se prensa el lodo como tal. Aquí lo que hacemos regularmente en ese tipo de filtros banda, el mezclador siempre está en línea y ese va en una tubería que la ponen lejos para que pueda tener medio el tiempo de reacción y poder llegar floculado directamente ya al equipo de bandas. Aquí lo que hacemos es un diseño exclusivo que sí tiene el mezclador, la empresa de Amcon, donde se mezcla y se garantiza una perfecta adición del polímero y se refuerza con el segundo mezclado que es más lento para no quebrar el floc y posteriormente tener esa parte de deshidratación. No sé si existe alguna duda o alguna pregunta en relación a esta serie.
Sí, Benjamín, de hecho, el ingeniero Luis Mendiola tiene Ujú. por aquí varias preguntas en el chat. No sé si quieras abrir tu micrófono, ingeniero, para hacerla de viva voz. Ok. Creo que no pudo deshabilitarlo. Bueno, nos pone aquí en el chat que si como empresa primero hacemos pruebas de jarra para determinar el coagulante adecuado. Así mismo si también llevan algún polielíptico, electrolito. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? No, no me quedó clara. Sí, sí, como empresa, para hacer ahora sí que la determinación cuál es el modelo adecuado, primero hacemos pruebas de jarras para determinar el coagulante adecuado para una mejor Ujú. operación. Asimismo, también llevan algún polielectrolito. Ok, bueno, ¿Eh? en este caso, el core business de la empresa no es vender polímero, pero sí apoyamos en el tema del análisis de sus lodos. Entonces, en muchos casos, lo que le pedimos a clientes es que nos manden una muestra a nuestras oficinas, nosotros le hacemos una prueba de polímeros y en ese caso ya le sugerimos tanto la parte de la dosificación como la dilución del polímero, qué y cómo debe de llevar el tratamiento de lodos para que se pueda prensar de una manera más eficiente como tal. Ok, espero poder haber contestado tu pregunta, Luis. También Luis nos pone aquí un par de preguntas adicionales. Si al Ujú. equipo se le quiere hacer un revamp, ¿cómo lo consideran? ¿Alargar los tornillos y con el mismo equipo se puede seguir utilizando? Ah, ok, La imagen. aquí nosotros, por ejemplo, dependiendo la serie, tenemos capacidad para poner uno, dos, tres, hasta cuatro tornillos en serie como tal. Entonces, hay aplicaciones donde, digamos, si tienes dos tornillos o es un equipo de dos tornillos, pero al inicio de la operación vas a trabajar solamente con el 50% de la producción de lodos, puedes comprar el equipo con dos tornillos desde uno hasta cuatro y en vez de que compres otra máquina adicional, simplemente vas agregándole conforme va creciendo tu producción cada uno de los cilindros hasta llenar el total de la capacidad de ese equipo, ya dependiendo del número de cilindros. Y por último, también está poniendo la pregunta que si se ha considerado en el tanque de mezclado adicionar a futuro lamelas o no requiere para eficientar la precipitación de partículas previo envío a volute. No, en este caso, la parte de placas lamelares, eso sería si yo quisiera obtener el agua clara. O sea, el agua clara me refiero a la recuperación del agua como tal. Aquí lo que se busca es tener una adición correcta de polímeros, ya sea de uno, dos, hasta tres, cuatro polímeros podemos adicionar. Ya para eso existen los accesorios, por ejemplo, si hablamos en digamos, en este tanque. Yo puedo agregar con el mezclador estático dinámico, puedo agregar, por ejemplo, sosa o ácido para subir o bajar el pH. Posteriormente, sigue la línea, yo puedo agregar aquí otro tanque adicional, como la línea GS, donde ahora sí le agrego un coagulante. Y posteriormente puedo agregar un floculante. Es como si hiciéramos una parte como la acción de un DAF, pero no es un DAF, pero sí generamos esa parte o el principio de los procesos de estabilización de pH, coagulación y floculación dentro de la misma máquina. Pero, obviamente, la principal aplicación o la idea del diseño de esta máquina no es como tal hacerlo como un sistema lamelar o como un DAP, pero funciona. ¿Para qué? Para garantizar que la estructura del lodo floculado sea la adecuada, tanto en floculación como en concentración o espesamiento, para que posteriormente pueda ser viable la parte de la deshidratación. ¿Ok? No sé si alguien más tenga alguna pregunta o que haya lanzado por el chat. Sí, pusieron otra pregunta. ¿Qué protocolo de comunicación usa el sistema para conexión a planta? Asimismo, ¿tiene envío de información remota en tiempo real o no es requerido? En este caso no es requerido, pero
hemos hecho muchas aplicaciones donde el tipo de comunicación que usted requiera, yo la puedo hacer. Si me dices quiero una Profinet, Modbus, no sé, cualquier tipo de comunicación que desees, si quieres tener una pantalla espejo, donde tienes un CCM principal o un centro de operaciones, se puede hacer. Cualquier tema eléctrico, vamos, ya existe todo eso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es manifestarlo al inicio para poder hacer la adecuación en el tablero y ya de esa manera pueda funcionar como el cliente lo desea. Otra pregunta, ¿cuál es la cometida eléctrica que tiene el sistema? ¿220? Tenemos para electricidad 220, 440, 480. Ahora sí que como el cliente la pida, la podemos adaptar sin ningún problema. Son todas las preguntas en el momento. Correcto. Muy bien. Entonces, parte de lo que viene siendo la operación, como les comentaba hace rato, digo, me adelanté un poquito en algunas cosas, pero aquí la parte de cómo funciona es lo que decíamos. Tenemos un tanque de control donde tenemos una entrada de lodo y una demasía. Esta demasía es muy interesante, ya que nos ayuda en muchos sentidos a que no tengamos la necesidad de instalar un variador de velocidad para la bomba de lodos. Eso nos ayuda, pues, que tenemos menos electrónica o un dispositivo menos del cual tengamos que preocuparnos como tal. ¿Cómo funciona? Si ingresamos el lodo, digamos, en una tubería de 2 pulgadas, tenemos una demasía en 4 pulgadas. Entonces, eso nos permite que la bomba trabaje a carga plena para que lo que no necesitamos simplemente se va regresando por esta tubería, la cual se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo. Con esta pequeña regla que tenemos aquí, ahí podemos regular el flujo, que es el que realmente queremos pasar directamente a la máquina. Entonces, es un accesorio muy simple, pero muy eficaz. ¿Para qué? Para simplemente, si no deseas tener un variador de velocidad, prendes tu bomba a carga plena y simplemente lo que no requieras, lo regresas directamente por la tubería, que es la demasía. Posteriormente, pues entra lo que viene siendo el tanque de floculación. Ya hablamos, puede ser línea FS, o en este caso es una FS. Podemos agregar un tanque adicional para donde se tenga que meter un coagulante. Aquí ya agregamos el polímero. Tenemos la floculación, como se ve aquí el floc del lodo. Tenemos un sensor de nivel, que es el que va controlando también de que no se sature la máquina como tal, que si llegara a saturarse, le envía una señal de comunicación a la bomba de lodos y de polímero para que paren y automáticamente todo el lodo se vaya yendo al cilindro para que cuando vaya bajando el nivel, vuelva a restablecer automáticamente la electricidad, tanto en bomba de polímero como en la bomba de lodo como tal. Y posteriormente hacemos lo que viene siendo la parte de la deshidratación, que esta se conforma de dos principales zonas. La zona de espesamiento, donde tenemos aquí una separación mayor entre anillos y un paso de tornillo más separado, o sea, el álabe de tornillos más separado, para que cuando pase a la zona de deshidratación, si es en una línea FS o GS, por ejemplo en FS, a 3/4 partes del tornillo se empieza a hacer cónica la flecha y obligamos a pasar el lodo cada vez por un espacio menor, generando un incremento en la presión y posteriormente la parte de la torta de lodo seca. La línea GS, que a diferencia también, hablando en el tema de los chinos, es que aparte de que nosotros ya preespesamos aquí hasta el 4 o 5%, la parte cónica empieza desde la mitad. La FS, perdón, empieza en 3/4 partes, la GS desde la mitad empieza la parte cónica. Entonces, con eso también, como ya viene el lodo más pesado, se tiene lo que viene siendo una mayor compresión desde la mitad del cilindro o el tornillo hasta la parte final donde sale la torta de lodos. Obviamente, todos los equipos vienen con su panel de control, válvula solenoide para el tema de lavado y los sensores incluidos, que en este caso sería el sensor de nivel. No sé si hasta aquí tengan alguna duda en específico. Benjamín, te voy a compartir un video ahorita en lo que, si sale alguna pregunta, ¿Ok? para compartirlo con las personas. Estamos viendo uno de los equipos que fueron instalados en San Antonio. Ok, esta es una planta municipal, es de las más nuevas que existen, o es una empresa que, perdón, una planta municipal de 1,200 litros.
Esta está en el municipio, bueno, está en la ciudad de Tijuana y la planta se llama San Antonio de los Buenos. Esta es una de las instalaciones más grandes incluso que existen, donde se instalaron 4 equipos 404 con una capacidad aproximadamente de entre 25 a 30 metros cúbicos por cada unidad, debido al tema de la concentración del lodo como tal que tiene de entrada. Si ponemos atención ahorita que este va a ser la entrada del lodo, se fijan, es un lodo súper espeso. Es un lodo que tiene una perfecta digestión y lo cual separó el video, José Luis. Sí, para que puedas explicar esa primera parte. Entonces, este lodo ya espeso que trae una concentración aproximadamente del 3% al 4%, pasa a lo que viene siendo la parte de la floculación y de la floculación pues ya pasa por todos los cilindros. Entonces es una referencia que incluso cualquier persona que desee visitar o que tenga un tema municipal o planta sanitaria de buen tamaño, nosotros podemos arreglar la cita para que puedan ir a ver los equipos que están trabajando, la verdad, de una manera increíble. Y ya se instaló hace como un año aproximadamente. Entonces, esta es uno de los principales, ¿cómo le puedo decir? Como referencias que tenemos aquí en México, que cualquiera que quiera visitarla, con todo gusto estamos allá a la hora. Listo, adelante. Tienes el micrófono apagado, Carlos. Perdón, hay un par de preguntas más. Mauricio pregunta, ¿el tamaño del equipo siempre es igual o dependerá de la cantidad de lodo que se pretende deshidratar? Todo va en función al tipo de lodo, la concentración de lodo y el flujo que desean tratar por día. Aquí, por ejemplo, yo siempre les pregunto, hay muchos clientes que me dicen, oye, ¿sabes qué, Benjamín? Tengo un proyecto de 20 metros cúbicos por hora y quiero tratarlo en 5 horas. Entonces yo les digo, ¿para qué quieres tener un equipo trabajando 5 horas y lo puedes trabajar hasta 20 horas, por ejemplo, de manera automática, ¿no? A veces se da por el tema que no hay un tercer turno, pero yo siempre les recomiendo que sea desde 12 a 16 como mínimo para que, para que tengas una selección de una máquina más pequeña. Nosotros, dentro de la parte del catálogo, si lo puedes poner, Carlos, en la línea FS, tenemos una serie de modelos, los cuales siempre se pueden adaptar sin ningún problema a cualquier tipo de volumen o temas de operaciones como tal. A ver, está Luis Mendiola, que tiene la mano levantada, y Sí. también tenemos... Ya, tres preguntas adicional que también hace Luis, es ¿cuál es el rango de pH recomendado para eficientar el sistema o es indistinto? No, en este caso, digo, ya es una cosa muy diferente. El pH es importante mencionarlo porque no todos los polímeros funcionan a los mismos tipos de pH. Entonces, en ese sentido, eso ya es un tema de un acondicionamiento para que realmente el polímero pueda funcionar. Aquí en la pantalla tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, son 13 modelos en la línea FS. Entonces, dependiendo la concentración que se tenga o el tipo de proceso, por ejemplo, si hablamos en un tema de un lodo sanitario, si la concentración es del 1%, tenemos desde 300 litros hasta 40 metros cúbicos en un solo equipo. Ese mismo equipo, si ustedes le meten un lodo del 0.5%, vamos a hablar, aquí por ejemplo la tabla dice el 0.2%, puede ser desde 1 metro cúbico hasta 130 metros cúbicos por hora. Entonces, todo va en función a la concentración y para eso es la parte fundamental de saber el tipo de proceso, la cantidad de lodos por día, la concentración y las horas de operación disponible para nosotros jugar con esta tabla y poder determinar la mejor unidad en la cual se puede hacer la selección del equipo. Hay todavía por ahí un par de preguntas. ¿Cuál es el tiempo estimado de entrega de estos equipos en planta? Asimismo, ¿llevan algunas partes de repuesto y herramientas especiales o no es necesario? No, en este caso, los tiempos de entrega para equipos pequeños estamos hablando alrededor de 120 días, 100 a 120 días, según sea el modelo. Pero ya en equipos grandes, sí son alrededor, ahorita por tema de que ha habido mucha demanda, estamos entregando entre 170, 160, desde 160 hasta 180 días, en modelos muy grandes, por ejemplo. Otra pregunta.
Perdón. En el tema, olvidé contestar la otra pregunta. En el tema de los refaccionamientos, las únicas refacciones que se deben de tener o considerar es el tornillo y el cilindro. Pero eso ya hablamos que, por ejemplo, en una línea FS o GS, tendría que ser a partir del segundo hasta el cuarto año más o menos. Dentro de todo el historial que tenemos en plantas municipales o sanitarias con este tipo de líneas en FS o GS, tenemos equipos que llevan, por ejemplo, ahí en Querétaro hay muchos equipos, pero hay uno que me gusta recordar que es la planta del Pozo. Ese equipo se instaló en 2014 y hasta la fecha sigue funcionando sin ningún tipo de refaccionamiento. Ya tiene un desgaste, pero el cliente la realidad es que no ha querido gastar en refacciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a diferencia de una banda o una centrífuga? La centrífuga se va desgastando, pierdes eficiencia y ya, o simplemente ya no prensas, ¿no? En una banda, si se te rompe la banda, pues desde ese momento dejas de prensar. ¿Qué pasa con el volum? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo, ¿puedes hacer un poquito más grande la tabla, Carlos, por favor, en el modelo 301? Ese equipo, por ejemplo, el de la planta del Pozo en Querétaro, es un FS301. Ese equipo más o menos siempre se trabajaba como al 1%, entonces le entraban como 3 metros cúbicos por hora. Ahorita lo que hace el usuario es, en vez de trabajarlo 3 metros cúbicos, lo trabaja 2 metros cúbicos. ¿Y qué es lo que hace? Baja la velocidad del tornillo. Entonces, le das mayor tiempo de residencia, menor flujo y obtienes la misma calidad de lodo como tal. Esa es una gran ventaja que tiene el equipo Volute. Si se sigue desgastando más, puede seguir prensando a la mitad, no sé, a 1.5 metros cúbicos por hora con la velocidad mínima y aún así su máquina no va a parar. Y ese es el resultado que lleva más de 11 años ya trabajando esa máquina prácticamente. Perfecto. Otra pregunta es referente al interior del cilindro. ¿La parte cónica actúa como si fuera un Venturi? No, no estamos hablando de temas de bombeos. O sea, la parte cónica es que, si te pasas por favor al dibujo, Carlos, por favor. ¿Lo puedes ampliar un poquito ahí? Nosotros, cuando tú ingresas desde la parte inicial del tornillo, donde se ve que está cayendo la parte azul, que es el agua con el lodo floculado, lo que tú haces es ir empujando con el tornillo lo que viene siendo el lodo. Filtras el agua por la separación que hay entre anillos, pero conforme va llegando a la parte final, hay una placa ahí donde se ve que está saliendo como las tiras de lodo seco. Ese como disco pequeño que se ve ahí, es una placa que le llamamos el end plate, que el tornillo quiere empujar el lodo y esta placa no lo permite salir con facilidad. Ese es uno de los ajustes que tiene la máquina. Le podemos dar 5 milímetros, 12 milímetros, hay algunas aplicaciones que simplemente se abre por completo. Y lo que haces es que tú vas pasando el lodo, como se va haciendo más pequeño el espacio, cada vez lo obligas a pasar por un espacio más pequeño. Entonces es la parte de la compresión que empiezas a generar como tal. No sé si me doy a entender con esa explicación. Perfecto. No hay más Sí, muy preguntas bien. por el momento. Ok, entonces voy a seguir compartiendo, vamos nos quedan algunos minutitos. Ok, otra parte de la línea de los equipos que tenemos o que contamos es con las mesas de espesamiento. Bueno, en este caso es un Volute BT, que es Volute Thickener, que podemos incrementar la concentración de lodo desde el 0.2 hasta el 3%, con flujos desde 1 metro cúbico hasta 90 a 120 metros cúbicos por hora en una sola máquina como tal. De hecho, en la aplicación esta de San Antonio se instalaron 2 equipos y actualmente cada uno está trabajando aproximadamente a 100 metros cúbicos por hora con un consumo aproximado de 3 kilowatts máximo. Esta aplicación del 051 está pensado, es un equipo muy pequeño, de hecho el tablero eléctrico es más grande que el equipo, para flujos súper pequeños, desde 100 a 200 litros por hora como máximo, y ese se originó
principalmente en Japón, para la parte de limpiar fosas sépticas. Aquí hemos vendido algunas unidades de este tamaño como para, por ejemplo, la UNAM fue el primero que compró una de estas unidades como para plantas experimentales, pero donde hay una generación muy pequeña de lodos, este equipo se adapta perfectamente a cualquier tipo de necesidad de ese tipo. También tenemos lo que viene siendo las preparadoras automáticas, que es la serie AP, que es para polvo, para emulsión con la F. Tenemos las COSEGO, que también puede ser en polvo de emulsión, o las Polimor, que son prácticamente pura emulsión como tal. Entonces hay de todos tamaños para cualquier tipo de necesidad. Una de las ventajas que me gusta mencionar, que si ustedes adquieren con nosotros cualquiera de esta tecnología, ya sea de la serie de Ampon, la serie COSEGO o Polimor, automáticamente entran con la misma garantía que es de 5 años, exceptuando las piezas de desgaste. Entonces, si ustedes buscan en el mercado, les voy a poner un ejemplo, Polimor es quien le vende, por ejemplo, las preparadoras de polímero a Prominent. Este equipo lo maneja Prominent. Entonces, nada más le cambian, les piden que lo pinten de color naranja y pues prácticamente es la marca Prominent. Estas son como las preparadoras que maneja la empresa francesa esta de EMO, pero también la gran diferencia es que nosotros garantizamos por 5 años, ellos solamente les dan 1 año de garantía, aunque sea el mismo producto como tal. ¿Y esto basándose en qué? En que hemos seleccionado tecnología adecuada y especializada a lo largo de este tiempo para poder garantizar el proceso y que ese proceso entra como parte del equipo. Entonces, entra con la misma garantía que ofrecemos en el equipo como tal. Anteriormente les comentaba que, digo, para la parte de que si no se tiene un tema de un dúo o alguien que compró un Volut en el pasado, pero resulta que ahora le están llegando más fibras o le están llegando otro tipo de, vamos, de sólidos que no son deseables y que se empieza a atascar por alguna razón el equipo, Amcon lo que genera es la opción de hacer un refaccionamiento, pero dándole un plus en la cuestión de los accesorios. Este accesorio, este es el anillo normal, pero si se agrega o se cambia por este anillo de extensión o rib le llamamos, esta pequeña costillita de metal evita que se atasque el equipo o que esté girando a la par del tornillo, se le llama corrotación. Y eso es cuando ya el lodo no permite, o sea, ya no avanza y se empieza a atascar la máquina. Aquí yo he visto muchísimas aplicaciones en equipos chinos donde se tiene ese problema y como no cuentan con ese tipo de accesorios, prácticamente pierden toda utilidad en lo que viene siendo la parte de la deshidratación. Otra de las cosas, aquí era lo que comentaba, creo que era el ingeniero Luis, cuando tú pasas, aquí se va a ver muy bien, cuando tú ingresas el lodo, lo recibes con el tornillo, lo empiezas a transportar, entonces esta parte es donde el lodo va pasando cada vez por un espacio menor y es la parte que recorta la parte cónica, donde tú ya estás generando una compresión mayor al lodo como tal. Entonces, Amcon como tal, si tú tienes una posibilidad de que tengas una alta compresión o un riesgo de atascamiento, se puede utilizar el equal pitch, que es un tornillo sin la parte cónica. Pero si aunado a eso, tú tienes la parte de que sean lodos pegajosos, como lodos de pintura o algún tipo de proceso así, adicional a esto, ya sea de forma cónica o no cónica el tornillo, se le puede hacer el recubrimiento con teflón, el cual garantiza que no se le pegue nada y de esa manera no vas a tener problemas de atascamiento como tal. En el tema de las piezas de desgaste, como mencionaba, es la parte de lo que viene siendo el cilindro y el tornillo, pero en la parte de modelos pequeñitos es revisión, no es cambio. En modelos 051 al 132 se recomienda revisarlo cada 5,000 horas la parte de los anillos o el cilindro. Y en la parte de los equipos grandes es cada 10,000 horas. En el tema del tornillo puede ser cada 10,000 horas revisar el tornillo en los equipos pequeñitos y cada 30,000 horas en los equipos ya de mediano hasta los más grandes como tal. Estos son todos el tipo de industrias en el cual se tiene la aplicación, lo cual pueden ver es muy amplia como tal. Y para eso también ofrecemos el servicio de demostraciones en campo, donde directamente lo que estás viendo es lo que estás comprando. Entonces, a diferencia de solamente comprar por un catálogo bonito,
sí tenemos aquí en México esa opción de poder llevar cualquier tipo de maquinaria de las 3 series directamente a campo para poder hacer la demostración como tal. Y estos son algunos de los casos de éxito. Por ejemplo, el tema de Campo Azul es el tema de vinazas. El rastro municipal, ahí es un equipo que también lleva más de 10 años en operación. Campo Azul lleva alrededor de 3 años que empezamos con el tratamiento de vinazas, que aquí es un tratamiento primario. Aquí el equipo se instaló no en la parte final, se hizo como la parte primaria, donde toda la vinaza cruda con temperatura entre 50 y 60 grados se recibe, se deshidrata en un solo paso y toda el agua que se filtra del volute es la que ahora sí se va a la planta de tratamiento para poder terminar el tratamiento como tal. Y esta del Pozo también pues, es un equipo que se instaló en 2015, entonces lleva 10 años trabajando como tal. Son como uno de los, aquí en México tenemos ya más de 120, si lo sumamos con el tema de Latinoamérica, andamos sobre los 140 equipos ya instalados, alrededor de 2014 hasta la fecha. Y eso sería prácticamente la parte final de la presentación. No sé si deseen participar con el tema de preguntas y respuestas, alguien que tenga ahí algo adicional que comentar. Sí, hay un par de preguntas más aquí en el chat. ¿Qué señales de control lleva el sistema de la HMI, la interfase hombre-máquina display? En el tema de la comunicación, les comentaba, puede ponerlo cualquier tema de voltaje o comunicación. O sea, yo no estoy muy metido con la parte electrónica, pero el tema de control regularmente se puede poner a 100 voltios o a 200 voltios sin ningún problema. Y se le puede integrar efectivamente un sistema de alarma, precisamente por lo mismo. También era parte de la pregunta. Sí, aquí toda alarma que suceda, por ejemplo, se terminó el polímero, ya no hay lodo en el tanque de lodos, se protege un tablero, toda esa parte ya está cubierta con el HMI y siempre vamos a tener una alarma. Ya hay partes en las cuales, por ejemplo, en Pemex, en Dos Bocas, los equipos se pidieron, por ejemplo, con la parte de ponerle una torreta, un tipo de semáforo. Entonces, todo eso se puede lograr sin ningún problema. ¿El sistema tiene alguna base de datos para llevar un histórico de los servicios de enjuague y horas de operación del sistema? Sí, aquí se puede programar cualquier tipo de enjuague. Por ejemplo, tú le puedes poner incluso, no sé, si tú prensas 3 veces, 4 veces a la semana, tú directamente en la pantalla le pones a qué horas tiene que prender, a qué horas se tiene que apagar. Esa es una parte de programación. La otra es cada cuando lo quiero lavar. Tú le puedes poner directamente esa programación. Entonces, ya lo tiene la máquina como tal. El sistema de limpieza bien integrado con Expressa en la parte de arriba, no tiene que estar una persona con una No, hidrolavadora lavándola. no. Tiene una manguera de servicio que donde de alguna parte se pueda concentrar un poco más de lodo, esa manguera simplemente pues, se utiliza para poder remover la suciedad o el lodo que se le impregnó para que el usuario pueda limpiar perfectamente su máquina. Aquí Jesús Cervantes nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre un filtro volute y un filtro tornillo o es lo mismo? No, el tema del filtro tornillo, obviamente pues están las copias que son como lo que hablábamos de la línea FS, pero si hablamos como el tema de screw press, como un Hoover o un Andritz, la gran diferencia es que ellos tienen un cilindro que es un tambor perforado con malla tipo Johnson, el cual no tiene como esa, ¿cómo le puedo decir? Como flexibilidad en el sistema. Nuestros anillos siempre están haciendo esto para fin de poder filtrar el agua y hacer la limpieza mecánica continua. Por eso nosotros no necesitamos agua todo el tiempo. O esa saturación no se da porque como se está dando el movimiento de los anillos así, prácticamente está limpiando de manera automática y continua. Esa es la gran diferencia entre ese tipo de screw press o el filtro tornillo. Aquí preguntan, en el caso del equipo del Pozo, ¿con qué equipo lograron llevar el lodo al 80% de concentración? Es un ES301. Y algunos años después, en 2000, ay Dios santo, creo que 2019 se instaló, no, pero eso ya fue, es que acabamos de instalar una segunda unidad
perdón, no fue 2019, creo que fue 2021, se instaló ya una línea GS. Entonces, con cualquiera de los dos, con el GS tenemos mayor sequedad todavía. Pero esa línea como tal es una planta que era de 60 litros primero. El 301 fue el que se adaptó perfectamente para sus lodos. Y cuando la incrementaron al doble, ahorita ya de 120 litros, simplemente se puso otra unidad igual 301, pero ya de la línea GS como tal. Donde llega otra pregunta. ¿Cuál es el tamaño mínimo de partícula para que el sistema se opere adecuado? O bien para plantas de biotecnología, ¿podría concentrar células como algas espirulina o estas pasan por los anillos con la idea de considerarlo para obtener un pastel de proteína celular? A ver, Luis, ¿podrías abrir un poquito tu micrófono si me escuchas bien? No sé si no está habilitado, está. No se escucha, no está habilitado como tal. Ok, bueno. Mira, Luis, aquí la temática del mínimo de partícula, aquí no estamos hablando de tema de filtrar. La parte del tamaño mínimo de partícula aquí más bien lo que buscamos es conocer el mínimo de concentración que acepta la máquina. Entonces, si tú tienes un lodo con una concentración muy baja del 0.2%, por ejemplo, de un reactor biológico, o sea, vamos, tú tomas agua o lodos activados directamente de un reactor, tú lo vas a flocular y en ese sentido, la partícula que se buscaría o el tamaño de flóculo, yo siempre les digo que busquen el tamaño de una luneta como un emaní. Entonces, con ese tamaño de floc, tú ya garantizas que no vas a tener una pérdida exagerada de sólidos al momento de estar prensando. Pero yo lo que veo es que lo que tú estás preguntando más es como un tema de filtración, como si se tratara de, hablando en micrajes, como en un filtro de bolsa, por ejemplo. No sé si estoy en lo correcto y que lo puedas compartir en el chat, porque por alguna razón no se puede abrir el micrófono. Igual, con todo gusto pudiéramos tener ok, ok, estás viendo aplicaciones, está bien. Si gustas, mira, podemos tener una sesión posterior y en esa parte ya podemos platicar específicamente qué pudiéramos hacer para ver si se puede adaptar la máquina como tal. Pero si ahorita, así a simple vista, son dos cosas muy diferentes como tal. Aquí también para comentar aquí a los participantes, en el chat hay un formulario que nos gustaría que llenaran con preguntas sobre tema que les interesó, sobre qué otro tema puede llegar a interesarle, así como también información de sus procesos, en los cuales podemos agendar a lo mejor una visita, una demostración o algo para una mejor asesoría. Aquí no sé, por ejemplo, veo algunas personas, por ejemplo, Johan Alarcón, Gabriela, Alma Guevara, estaba también Luis Castel, no sé si Natalie, por ejemplo, alguno de ustedes tenga alguna duda en específico que deseen platicar. Bueno, a mí, soy Luis Castel, a mí me gustaría dar una idea también de cuánto espacio ocupan estas máquinas. Yo sé que pues, va a depender mucho de qué tipo de flujo de agua, en fin, pero más o menos un promedio, no sé si lo tengan para este tipo de equipos en cuanto a dimensiones, metros cuadrados que pudiera ocupar este tipo de equipos. Sí, Carlos, si nos gustas a apoyar, por favor. Eh, ¿A cuál gustas? sí, Al dúo. no, es que creo que ese catálogo no te va a funcionar. Pero mire, por ejemplo, hablando de equipos, nosotros hacemos, por ejemplo, las demostraciones con un equipo que es un 132, por ejemplo. Ese 132 me da hasta 2 metros cúbicos por hora. Entonces, para darnos una idea de cómo transportamos ese equipo,
El equipo se transporta directamente en lo que viene siendo una pickup. En este caso es como una Nissan o puede ser una Ram. Si gustas, voy a compartir yo, Carlos. Un segundito. Creo que ya se ve el catálogo, ¿verdad? Ok. Mire, ingeniero, aquí, por ejemplo, en temas de tamaño, está la línea GS, por ejemplo. Son equipos los pequeños, 2 metros de largo, luego pasa a 3 metros de largo, 4 metros de largo, hasta 6 metros de largo. Los equipos de San Antonio es un FS 404, pero vamos, el largo es el mismo, solamente lo único que cambia son como la cantidad de anillos o cilindros, que en este caso puede ser hasta 4. Pero puede ser desde 2 metros hasta 6 metros de largo, desde 1,20 de ancho hasta 2,30 de ancho. Y en altura desde 1,40 hasta 2,25. O sea, prácticamente el equipo más grande podría ser, no sé, una camioneta de esas de las heavy duty, una de 3 toneladas o 5 toneladas, hablando en dimensiones, pero ya en temas de flujo, por ejemplo, el equipo más grande como tal, me puede dar, no sé, 24 o 30 metros cúbicos aproximadamente en el espacio de lo que viene siendo una camioneta. Y hablando en temas de consumo eléctrico, desde 0.4 hasta 5.95 en esa línea. O sea, realmente 5.95 kilowatts a veces termina siendo solamente la bomba de alta presión para lavado de un filtro a banda. Entonces, en equipos FS, mira, le digo, este es de 4 tornillos, igual son 6 metros de largo, 2.25 de altura, 3 metros de ancho. En estos ya el 404, la máquina más grande es de 8.95 kilowatts. O sea, realmente el consumo es súper bajo. Y esa es una de las ventajas que tenemos, es consumo eléctrico, equipos compactos, 2 equipos en uno solo, bajo consumo eléctrico, bajo consumo de agua. Entonces, no sé si pudo resolver su duda Sí, excelente respuesta, muchas gracias. para servirle. No sé, ¿alguien más que desee participar, que tenga alguna duda? Como dicen, aquí hay que aprovechar porque luego les voy a cobrar por pregunta. Entonces, en esta forma vamos de a gratis. Entonces, hay que aprovechar. Ah, a ver, creo que hay otra pregunta. Comentaba, Natalie puso una pregunta con respecto a los datos, ya aquí se los compartí en el chat, teléfono y correo donde nos pueden localizar. De igual forma, el ingeniero Luis Mendiola nos comenta en el caso de aromas que se generan con los lodos que se tienen de residencia, es corto. En esta tecnología, ¿qué nos puedes decir al respecto? A ver, ¿me puedes? No entendí ¿Leer? la pregunta. En el tema de los olores. Para referencia a los olores que se generan con los lodos, sé que el tiempo de residencia es corto. Ok. En esta tecnología, ¿qué nos puede decir al respecto? Me imagino que es con respecto a los aromas que puede llegar a emitir. Ok. Bueno, en este caso, por ejemplo, la gran diferencia contra, digamos, un filtro de bandas. El filtro de banda regularmente siempre está expuesto. Y en ese sentido, lo que tiene el equipo boluda es que viene cerrado, pues tú puedes tener el equipo en funcionamiento y no va a estar desprendiendo como el olor porque tiene tapas, el cilindro está cubierto, pero definitivamente digo, si el lodo huele, aunque ya esté deshidratado, va a seguir oliendo, ya sea porque no tiene digestión, se le puede agregar cal para eliminar el aroma, pero una de las ventajas que tiene el equipo que al ser sellado, no te da esa exposición al ambiente o a la cabina. Si alguno de ustedes ha visitado una planta donde tengan un filtro de banda, como todo el agua se sprea directamente a las bandas para poder lavar, siempre se tiene, aparte del aroma,
que se expande o se disipa por medio de la nube del agua pulverizada para lavar. Esta también, al ser agua clorada, pues empieza a dañar toda la parte electrónica y siempre es muy común ver todo corroído dentro de una caseta de operación de filtro de bandas. Entonces, lo que garantiza el volumen es justamente tener eso, que si prende el sistema de lavado, no se esté aventando a la atmósfera o hacia la parte externa, no afecta al usuario, que siempre está ahí tragándose todo el vapor del agua aspreada. Y ya es una de las cosas que garantiza como el tema de los olores. Pero sí, definitivamente, cuando un lodo huele, es porque no tiene digestión o porque se necesita agregarle algún producto adicional que se puede meter en línea, por ejemplo, la cal, una lechada de cal. Y con eso garantizas que si no tienes digestión, desactivas la bacteria, los patógenos y aparte desactivas un poco el olor como tal. Hay otra pregunta con respecto a qué datos se requieren para poder realizar una cotización. Eso es súper fácil. Aquí, por ejemplo, lo único que necesitamos saber es el tema del tipo de lodo, la concentración del lodo en sólidos totales, el flujo de lodos por día, cuántas horas de operación necesitamos por día y la locación para el tema del flete. Entonces, teniendo esos datos como tal, nosotros podemos, dependiendo de la concentración, el flujo y las horas de operación, calcular el equipo adecuado para que pueda ajustarse a sus necesidades. Antonio pregunta, ¿hay algún requerimiento de los equipos de un máximo de concentración de lodos para recibir en la entrada del equipo? Ok. En este caso es una pregunta muy interesante. Nosotros, por ejemplo, siempre decimos desde el 0.2% hasta que sea bombeable. Si tienes un lodo muy espeso, por ejemplo, vamos a suponer que tengas un lodo primario con alta concentración, no sé, que pase del 7, del 8%. Nosotros podemos poner una opción de un volute que en vez de que si ya no le vas a agregar polímero, por ejemplo, o lo quieres alimentar directamente del DAP, nosotros reemplazamos, ahorita si ven mi pantalla o la parte de mi cámara, ahí tengo el equipo, el tanque de floculación yo lo puedo quitar. Se le coloca una tolva, la cual recibe ya el lodo muy espeso que ya no requiere ni polímero y simplemente pasa directamente a lo que viene siendo ya los tornillos para hacer prensado del lodo. Entonces, esa como limitante como tal no la hay. Simplemente ya si hablamos de un lodo que ya es muy espeso o ya está muy concentrado, prácticamente lo alimentas directamente a los tornillos y sustituimos el tanque de floculación por un tema de una tolva que reciba con su sensor de nivel y se le ponen como unas paletas para mantener el movimiento del lodo que no se atasque y ya simplemente lo reciben los tornillos para ser deshidratado. Vamos a checar, están escribiendo. No, no aparecen ya más preguntas. Ok. De todas maneras, digo, ya tienen la parte de la dirección, tienen mira, aquí está Luis Pastel. Luis Mendiola. Luis Mendiola. Si quieres, Luis, pues, escribes tu pregunta. Creo que el micrófono no te funciona bien. ¿No? Sí, adelante. ¿Sí me escucha? Sí. Ya lo escuchamos. Bueno, no sé por qué no se veía. Por ejemplo, tus sistemas, son adecuados, por ejemplo, para zonas que sean ambiente marino corrosivo y a prueba de explosión, en dado caso de algunas aplicaciones, algunas industrias que tienen sectores que son área clasificada. Sí. Sí, por ejemplo, mire, en Dos Bocas a mí me pidieron que el acero sea, en vez de 304, fue 316. Los motores fueron a prueba de explosión. Entonces, todo el tipo hay algunos, es que es muy raro, miren, yo vendí un equipo en un country club que se llama Cabo Condo allá en Los Cabos. Ese equipo está desde 2014 funcionando. No me pidieron ningún tipo de protección adicional y el equipo está intacto. Pero, por ejemplo, siempre es necesario manifestar las condiciones, tanto de temperatura del lodo, las condiciones ambientales, para que si requiriera algún tipo de protección adicional, nosotros la podemos adecuar sin ningún problema. Nosotros podemos tener acero 304, 316
acero dúplex, o para aplicaciones muy extremas, completamente en titanio. Perfecto. Gracias. Nada más una última. Adelante. Veo tu sistema, la mera verdad es que sí me parecen muy buenos, la mera verdad, técnicamente. Y yo sé que tratan los lodos. Y finalmente la parte de los líquidos, yo creo que si lo enriquecieran, a lo mejor en algunos casos con un sistema de electrofloculación, podrían eficientar la calidad del agua con su previa desinfección y tendrán un sistema un poquito más robusto, pero yo pienso que con mucho potencial. Nada más era todo. Gracias. No, muchas gracias. De hecho, estamos desarrollando ya una nueva integración de una tecnología. Yo creo que esa la vamos a lanzar a inicios de año. Pero justamente es un comentario, la verdad agradezco mucho esa pregunta, porque justamente todo el agua que siempre se suele filtrar en la parte de la deshidratación se va directamente o debería de irse al proceso primario. Y al final de cuentas, toda esa agua tú la tienes que volver a tratar en todo el proceso. Vuelves a gastar electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, estamos desarrollando una parte de un sistema de recuperación de agua donde podamos darle como un pulimento que no tenga que ser con arenas o con temas de repuestos de bolsas, etcétera, para poder darle una mejor calidad a esa agua filtrada y que esa, en vez de que se regrese al proceso primario, se vaya directamente a lo que viene siendo una desinfección por UV o por cloro, etcétera, etcétera. Entonces, estamos trabajando en ello. Por eso es cuán importante mencionar que parte de la diferenciación que nosotros hacemos como tecnología japonesa es pensar en todo ese tipo de cosas que nadie hace. Y eso es lo que realmente a nosotros nos hace una diferencia como tal en el mercado. Entonces, es una de las cosas que yo creo que a inicios de año vamos a estar lanzando y con todo gusto les enviaremos información relacionada. Sí, sobre todo te comento por lo siguiente, porque a la experiencia que yo tuve en el desarrollo de una tecnología en México que veníamos haciendo, en la electrofloculación a pHs, que son alcalinos, obtuvimos de los sólidos disueltos que aparentemente no se ve, con la electrofloculación la materia prima es la electricidad. Entonces, con las reacciones óxido-reducción hacíamos precipitaciones brutales de, por ejemplo, de industria de lo que es la coloración de pantalones y todo, se nos precipitaron unos flóculos impresionantes y eso los pueden volver a pasar al sistema que ustedes están manejando de lodos. Digo, yo nada más te lo retroalimento porque creo que podría ser un match muy interesante el background de los dos sistemas y pues podrían obtener una mejor calidad. Pero finalmente tus expertos de Japón pues ya sabrán cómo atenderlo. Así es. No, no, no. En esa parte sí hemos estado trabajando como tal para recuperar toda esa parte. Y y pues digo, espero que sean noticias prontas al inicio de año para poder implementar esta nueva tecnología que se va a adecuar como un accesorio adicional a lo que viene siendo el equipo Volt. Sí, nada más la única limitante que tendría el sistema serían los componentes refractarios, porque todos los componentes refractarios que vienen a lo mejor incluso en los desechos de lodos, no los puedes tratar tan fácil como son los desechos de medicamentos y algunos otros componentes que no se pueden biodegradar. Ahí necesitas una oxidación avanzada, pero en general yo le veo mucho potencial y muchas felicidades. No, muchísimas gracias. A ver, Carlos, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Digo, yo como Vicente Fernández, mientras no dejen de aplaudir, yo no me voy. Entonces, no sé, ¿existe alguna pregunta extra? Ya no aparecen más preguntas. Ok. Entonces, Bueno, pues entonces en ese caso, quiero reiterar nuestro agradecimiento de parte de todo el equipo a los participantes. Parte de lo enriquecedor que viene siendo este tipo de charlas o de eventos es primero que nada, conocernos, que sepan quiénes somos, cómo hacemos el trabajo, qué tipo de tecnología hace la diferenciación o la tecnología que tenemos hace la diferenciación contra cualquier tipo de tecnología que ya han manejado anteriormente. Entonces, es una pieza fundamental para nosotros el tener acercamiento con ustedes en este tipo de eventos para poder ayudarles. Y con todo gusto, digo, aquí Carlos ha dejado, incluso vi un QR, donde viene su información, viene su correo, y de todas maneras, posterior al webinar, les vamos a enviar como tipo de encuesta y de alguna manera para que tengan ya el contacto directo
para todo el tipo de situaciones que quieran ver en lo posterior, estamos a sus órdenes. Entonces, su servidor agradece nuevamente su tiempo y muchísimas gracias a todos. Gracias, Sandra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, muy ilustrativo, muy amplio, muy concreto. Y pues gracias por todas estas, por profundizar más y más y hacer estos webinars regularmente. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Muchas gracias por contestar todas mis preguntas. Fueron algunas, pero bueno, lo hice para salir de muchas dudas. Después le mandamos la factura, no se preocupen, eso no es problema. ¿Cómo no? Ándale pues. Carlos, José Luis, no sé si desean... Muchas gracias, información muy interesante. Yo creo que sí tiene bastante potencial aquí en México. Posteriormente platicaremos porque en lo particular tenemos varios clientes que manejan plantas de tratamiento de efluentes, separación de sólidos, en fin, yo creo que sí hay un mercado bastante interesante. Gracias. Con todo gusto, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. José Luis, Carlos, algo que quieran adicionar. No, ya sería todo. Oye, una última, perdón. Claro, adelante. En cuanto a la experiencia que ustedes tienen, yo sé que hay una normatividad en México de lodos. Ajá. ¿Qué tan en pañales estamos con ese tema? Porque veo que se trata, pues, las aguas, los efluentes con muchos medios, ya sea resinas, sistemas de clarificación, etcétera. Pero los lodos o los efluentes, ya sean gases o sean sólidos, no sé, como que me siento que mi percepción es que es muy precaria en México. No sé qué me puedas decir al respecto. Sí, en ese caso bueno, ya llevamos, creo que vamos para 2 años que cambió la normatividad. En el tema específico, nosotros manejamos la norma 004, la cual sí tuvo una pequeña modificación, pero realmente no es todavía tan agresiva, hablándolo en el sentido de qué tan estricta es. Pero sí existen, no sé, por ejemplo, si la comparamos con la norma japonesa, pues estamos totalmente en pañales, como usted menciona. ¿Usted de qué parte nos contacta? Yo de la Ciudad de México. Lo que pasa es que he Ok. trabajado en varias compañías de ingeniería como desarrollador también de tecnología y bueno, también en el área de alimentos. He estado en varios sectores, incluso en Pemex. Entonces, pero a mí luego me piden asesoría de, oye Luis, ¿qué nos recomiendas? O cuando hay un proyecto me involucro y, oye, sabes que hay esta tecnología y que hay que meter un spray dryer para deshidratación de producto y obtenerlo en polvo, o meter unas peletizadoras o un bioreactor, no se vaya, o sea, me ha tocado estar en la parte de evaluación de tecnologías y proponer la tecnología y pues a veces echarle números, o sea, a final de cuentas yo me involucré en el tratamiento de aguas con la tecnología GLET de Canadá y después con otros proyectos aquí en México de Roman Haas y otras compañías que pues hicimos proyectos para ICA y para Pemex. Entonces, básicamente pues tengo una visión un poquito diferente y ahorita que vamos a tener un proyecto de biotecnología posiblemente, estoy viendo, bueno, qué posibilidades hay con el tema de poder concentrar el producto sin una filtración, ver otra posibilidad y poderlos tomar en cuenta. Ok, no, pues en ese caso se requerirá como algún tipo de asesoría o que pudiéramos revisar a fondo qué tipo de parámetros o requerimientos tenga el cliente en relación al tema de la disposición de los lodos o qué podemos entregar. Digo, funciona de maravilla la temática de las demostraciones, pero si ya fuera un tema de verificarlo, vamos, en la literatura de lo que diga específicamente la norma, lo podemos revisar sin ningún problema para saber si podemos cumplir como tal. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues creo que sería todo por ahora. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias.